Bueno, mis amores, ¿cómo están? Espero que este sea un momento de regocijo, de estar en familia, de estarse ayudando, colaborando, de sentirse muy unidos y de tener un contacto muy personal con Dios para que sea Él quien nos esté guiando y nos esté ayudando en estos momentos tan complicados. Dándole gracias a Él por nuestra familia, que son quienes velan por nosotros, por todas las personas que están tratando de cuidarnos y de que salgamos bien de toda esta problemática a la que nos estamos enfrentando. Mi objetivo para este día es que realicemos una retroalimentación acerca de lo que ustedes ya abordaron previamente con sus consultas y con el cuestionario que realizaron acerca de los reinos de la naturaleza. Como todos sabemos, hay una gran variedad de seres vivos, todos tienen unas características diferentes. Sin embargo, al haber tantas especies y al haber tantos individuos en la naturaleza, pues se hace necesario que los clasifiquemos para poderlos estudiar. Esa es básicamente la razón por la cual nosotros conocemos hoy en día los 5 reinos de la naturaleza, así como tenemos algunas especies muy grandes, muy altas. Por ejemplo, la palma de cera del Quindío, también tenemos unos que son supremamente diminutos, como lo son las algas o como lo puede llegar a ser la rana arlequín, un mosco, un zancudo, las mismas bacterias. Entonces se vio la necesidad de clasificarlos para poderlos estudiar, para poder conocer sus características y saber cuáles son los aportes o los perjuicios que en algún momento podrían llegar a tener en contacto con nosotros los seres humanos. Entonces vamos a hacer como un pequeño recorderis de cada uno de esos reinos. Entonces vamos a iniciar con el reino Mónera. El reino Mónera tiene una subdivisión muy particular. Entonces iniciamos con una de sus subdivisiones, que son las bacterias. Las bacterias nosotros ya las abordamos en clase y vimos que son criaturitas muy pequeñas. En su mayoría son unicelulares que obtienen sus nutrientes del entorno para poder sobrevivir. Recuerden que hablábamos que las bacterias eran solamente visibles por medio del microscopio, que no era fácil de observar por medio pues de nuestra herramienta de visualización, que son los ojitos. Entonces, al ser tan pequeñas, pues pueden habitar en cualquier parte. Las encontramos en cualquier lado y son básicamente el ser vivo que más habita en nuestro planeta. Están sobre cualquier superficie, están incluso dentro de nuestro organismo. Acuérdense cuando nosotros hablábamos de los lactobacilos, cuando hablábamos que en nuestro intestino grueso habían unas bacterias que hacían parte de la flora intestinal y que nos ayudaban a regular todo ese proceso de evacuación de materia que ya no necesitábamos. Entonces, esas bacterias pueden ser benéficas para nosotros o pueden también perjudicarnos en algún momento. Hay algunas que, por ejemplo, nos causan la amigdalitis, la faringitis, las infecciones de oídos, nos ocasiona incluso neumonías o caries. Estos son seres unicelulares, son ellos solitos. Acuérdense cuando hablábamos que eran empoderados y que eran muy creídos, pero algunas se reproducen con muchísima facilidad, dependiendo del ambiente en el que se encuentren. Entonces hay algunas para las cuales es muy provechoso el calor, hay algunas otras que son provechosas de pronto el frío. Entonces ese tipo de circunstancias permite que sean muy fáciles de reproducirse, y pues al ser tan pequeñas pues nosotros no los podemos ver. Recordemos también que hay algunas que son benéficas para nuestro cuerpo, cuando hablábamos de las bacterias, de los alimentos, cuando hablábamos de las levaduras, cuando hablábamos incluso de las vacunas y de algunos medicamentos. No se les olvide que cuando ustedes ven el yogur alpina, cuando dice que tiene eh, los probióticos, hacen parte de estas bacterias provechosas para nuestro organismo. La otra división que tiene el reino Monera son las cianobacterias. Estas cianobacterias hacen referencia principalmente a las algas. ¿En qué se diferencian las cianobacterias de las bacterias? Que las cianobacterias, ellas tienen la capacidad de elaborar fotosíntesis. Ellas mismas
fabrican su propio alimento y ellas aprovechan la luz solar para poderse reproducir. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir al mar o de ir a bañarse en un río, esa capita como verde que recubre las rocas, esas son una muestra de algas. En algunas ocasiones las podemos encontrar verdes, azules, verde azules, incluso de alguna coloración morada y algunas que son rojas. Recuerden que hablábamos que eh, hay algunas personas que están aprovechando estas algas para elaborar biocombustible que sea más amigable con el medio ambiente. Muchas son muy pequeñas, se inician como microorganismos, sin embargo, en el momento que se van agrupando, ellas empiezan a hacerse más visibles y es como si estuvieran agrupándose en colonias. Tienen características similares a las bacterias, sin embargo, al realizar fotosíntesis, eh, podemos ver que esa es básicamente la primera diferencia y la que hace que se clasifique en una subdivisión. Por otro lado, tenemos el reino protista. Este reino protista es un reino desplazadito. Pobrecitas ellas, son los que no caben ni en el reino vegetal, ni en el reino animal, ni en el reino monero. Estas son las que están clasificadas porque tienen características de parte y parte. Son unicelulares, pero son eucariotas, es decir, su información genética está recubierta por una membrana nuclear, tienen núcleo. Son autótrofos, porque realizan fotosíntesis, pero también encontramos que hay otros que son heterótrofos y se alimentan de lo que encuentran a su alrededor. Tienen algunas características animales y tienen otras características vegetales. Las características animales hacen que los protozoos, por ejemplo, se alimenten de bacterias o se alimenten incluso de materia inorgánica, es decir, de los animalitos que se están descomponiendo o de los vegetales que se están descomponiendo. Y características vegetales porque también tienen cloroplastos para la fotosíntesis. ¿Qué es lo que hace que tengan características también animales? Que algunos manejan cilios, que son las vellosidades muy diminutas que les ayudan a moverse, y hay algunas otras que tienen flagelos, que son las colitas aquellas con las que se mueven para poderse desplazar y reproducir. Entre las más conocidas tenemos la meba, la euglena y el paramecio, que nosotros alcanzamos a consignar algunos de esos dibujitos en el cuaderno cuando estábamos viendo las células procariotas y las células eucariotas. Por otro lado tenemos el reino animal. El reino animal ya es completamente diferente. Son especies que nosotros podemos ver a simple vista, aunque hay algunos que son muy pequeños, como por ejemplo la pulguita, que es bastante chiquis, pero nosotros la podemos ver. Son especies compuestas por células eucariotas, es decir, que todas tienen núcleo, y en su mayoría, casi que completamente, son heterótrofos, es decir, dependen de otras especies, ya sean animales o vegetales, para poderse alimentar. Se clasifican en acuáticos y terrestres, aunque pues ahí también cuentan las aves, pero recordemos que las aves no permanecen solamente en el cielo, sino que ellas deben tener un lugar donde poder asentarse y hacer nido. Se clasifican también una subdivisión, una subclasificación que tiene el reino animal, es por la alimentación que tiene cada una de estas especies. Entonces tenemos los herbívoros, que son los que se alimentan de plantas, los carnívoros que se alimentan de carne, los omnívoros que se alimentan de plantas y carnes, que nosotros clasificaríamos en ese lado, y los carroñeros, que son aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, animales que ya están muerticos y que se están empezando a descomponer, entonces ellos se alimentan de ese tipo de materia. Hay animales que son útiles para nosotros, que son por ejemplo, los que nos ayudan a alimentarnos.
también los que nos ayudan a realizar diferentes labores, por ejemplo, en el campo, los que nos ayudan a arar, los perros que nos protegen, o los animalitos que nos sirven como mascotas. Pero también hay otros animales que son perjudiciales para nosotros, los que nos generan de pronto algún tipo de picadura, plaga, que destruyen cultivos o que nos transmiten algún tipo de enfermedad. Esos son perjudiciales para nosotros. Sin embargo, todos hacen parte de un orden natural y todos son necesarios en esa cadena eh, de vida que tenemos nosotros en la naturaleza. Encontramos también el reino vegetal. Entonces el reino vegetal tiene pues características muy particulares porque sabemos que ahí están incluidas todas las plantas. Las plantas son aquellas que pueden fabricar su propio alimento gracias principalmente a la energía que les brinda el sol y son completamente autótrofas. Ellas son autónomas, ellas son empoderadas, no necesitan sino que esté el sol y que el suelo les dé nutrientes. Lógicamente del suelo pueden, además de absorber nutrientes, también pueden absorber agua para poder fabricar la fotosíntesis y pues realizar su proceso y alimentarse. Los vegetales habitan en diferentes ambientes, en ambientes acuáticos o en ambientes terrestres, pero principalmente en ambientes terrestres porque en ambientes acuáticos pues deben tener características muy particulares. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo yo de resumir, que es lo más importante y lo que debemos tener en cuenta de estos 5 reinos de la naturaleza, entonces ustedes son unos chicos muy, pero muy creativos, entonces el trabajo a realizar para la próxima semana, o para esta semana, perdón, que está iniciando, es que cada uno va a escoger un reino, el que quiera, no hay ningún inconveniente, y dentro de ese reino va a escoger una especie, la que quiera, y va a grabar un video y me va a contar y me va a exponer las características de ese reino muy a grosso modo, muy las principales, las que ustedes más recuerden, y me van a contar cuáles son las características de esa especie que escogieron. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo escogí, eh, hablemos del perro. Entonces, el perro pertenece al reino animal, es cuadrúpedo, tiene pelito, es un animal doméstico, convive entre nosotros, tiene la posibilidad se comunica por medio de ladridos, es tendiente de pronto a tener algún tipo de parásitos, nos hace compañía, es un animal heterótrofo, necesita alimentarse de otros, pero también es carnívoro. Entonces ustedes me van a empezar a narrar y a contar cuáles son las características de ese animal. Y adjunto a este video les voy a enviar un cuestionario muy pequeño que van a desarrollar, con el cual pues vamos a ver qué tanto fue la absorción de conocimiento y cuánto fue la recordación de todo esto que ustedes desarrollaron, tanto de manera autónoma con la información que yo les he podido brindar en este video. Espero que estén muy bien, muy juiciosos. Recuerden el proyecto de la planta. Les había enviado un correo a sus papitos acerca de la posibilidad de que envíen el trabajo para el día viernes 27, en donde ustedes, si no tuvieron la posibilidad de llevarse la planta para la casa, puedan replicar la experiencia, volver a sembrar. Acuérdense muy bien que cuando es bien cuidadita, florece con muchísima facilidad. Si de pronto no tienen la facilidad con el alpiste, pueden hacerlo, pueden poner a germinar un frijolito, no importa. Eso hace también parte de la experiencia, ustedes van a ver cómo es el proceso y pues también estamos contribuyendo, así sea con una cosa muy mínima, a preservar el medio ambiente y que pues sea mucho más profundo nuestro compromiso con el medio ambiente. Saben que se deben tomar la fotico, como yo les explicaba en clase, envían la fotico y hacen un escrito
no importa si es en el cuaderno, como ustedes lo quieran hacer, en donde me van a contar qué encuentran de parecido eh, a ese cuidado que tuvieron ustedes con la planta, a todo ese proceso de cuidado y de crecimiento de la planta, de ir, de echarle agüita, de trasplantarla, de verla crecer, qué similitudes existe con su vida, de, de qué manera contribuye a que ustedes crezcan como personas y de qué manera les sirve para aprender a que nosotros no solamente nos debemos cuidar, sino que también tenemos que aprender a cuidar el otro. Y cuidar al otro no es solamente nuestra familia, sino son todas las personas que están a nuestro alrededor. Y también, por supuesto, el entorno en el cual vivimos. Entonces debemos ser amigables con el medio ambiente, debemos cuidarlo, debemos siempre tratar de aportar de manera positiva para que tengamos un ambiente sano, tengamos un ambiente que en vez de estarse acabando, tenga la posibilidad de renacer, porque en la medida en que el ambiente, el medio ambiente, que el planeta pueda de pronto sanarse, nosotros también vamos a tener una posibilidad de una mejor vida y de una mejor posibilidad de desarrollarnos. Entonces, estaré atenta a sus inquietudes por medio del correo electrónico y espero que la pasen muy bien. Un fuerte abrazo para todos.